director. Uno de los aspectos que establece la ley 2166 para reglamentar es los modelos de gestión para la constitución de las empresas y la generación de proyectos rentables comunales. En ese sentido, yo quisiera preguntarle al señor Guillermo, ¿cuál sería ese modelo de gestión para que las organizaciones comunales puedan del día de mañana gozar de autonomía financiera? Mire, yo creo que el papel más importante del Estado, porque es que las entidades de inspección, control y vigilancia no tienen recursos por ahí para apoyar proyectos productivos, por ejemplo. El papel más importante debe ser apoyar a las juntas comunales para que conozcan y ejerzan sus derechos ante las alcaldías. Mire, la Constitución dice, artículo 90, 93, ley 1757, el presupuesto se debe elaborar con las comunidades. No se hace. El plan de desarrollo, algo se dice aquí. Yo creo que apoyar a las juntas, por ejemplo, para que, porque que los recursos están allí en los presupuestos municipales. Será mucho más eficiente apoyar infinitamente, pedagógicamente a las juntas comunales para que ejerzan ese derecho y capturen los recursos a través de los presupuestos municipales. Pero habría que decir algo también, porque en eso en Bogotá hay una gran frustración. Las juntas se ganaron, es la acción comunal que más diría yo hace en el país en presupuesto participativo, pero ahora quien decide cómo se ejecuta el recurso es el alcalde local. Y le ponen un poco de arandela y allí se queda la plata. Decir también en esos presupuestos que ese recurso participativo se ejecute en concertación con la acción comunal. Y no me estoy inventando la norma. Apunten, parágrafo primero, artículo 6, ley 1551. Toda política, programa, proyecto con destino a la acción comunal se debe ejecutar con ella. Entonces, yo diría que lo más importante del proyecto productivo sería eso, apoyar a la acción comunal y que los municipios introduzcan, como dice el artículo 89, ley 2166, apunten, que los municipios, director, pueden crear un fondo de apoyo a los proyectos productivos comunales. Entonces, director, crear ese fondo, si el IMPA tiene unos recursos para proyectos productivos o el IDACO, cualquier entidad, crear ese fondo para que ese fondo financie los proyectos productivos, pero con algo claro, que la junta directiva de ese fondo tenga participación en decisiones comunales. Porque si creamos un fondo, entonces la acción comunal no sea decisoria, creamos un fondo para otras personas y para otros intereses y no para la acción comunal. Eso me parecería que puntualmente lo que hay que hacer y creo que es lo preciso. Muchas gracias, señor Guillermo. Hay otro de los aspectos que consideramos necesarios que estén establecidos y reglamentados en este decreto es el tema del registro único comunal. En ese sentido, yo quisiera preguntar al director del IDEPAC qué retos como entidad, como institución, así como los retos desde las organizaciones, tendríamos que abordar para la generación del registro único comunal. Pues hay un primer reto, y es, nosotros nos enfrentamos siempre a una dificultad, y es que el registro de las juntas, por ejemplo en nuestro caso, no está sujeto a los, digamos, al resultado electoral en la impugnación. Es decir, nosotros podemos registrar una junta y la impugnación va por otro camino, por la, digamos, justicia comunal, que ustedes tienen un proceso de impugnación. Entonces eso siempre genera mucho ruido. No sé si lo que hay que hacer es más pedagogía para que la gente comprenda que si una elección se desarrolla, cumple los requisitos previos y nosotros lo podemos verificar y se registra, después puede haber una impugnación en la que nosotros tenemos que cambiar el registro y quitar esa junta directiva que ha sido elegida. Ese es un tema que nos parece clave, que nos parece importante que se establezca con mayor precisión en la reglamentación, y también lo que tiene que ver con la verificación de los afiliados o dignatarios de las juntas. Nosotros no hacemos un control previo legal al ejercicio, sino posterior, y a veces eso genera también problemas y dificultades cuando se entregan los registros. Entonces ahí tenemos un reto que es bueno plantearlo y ver qué solución le entregamos al respecto. Muchas gracias, director. Y yo creo que ya para empezar a cerrarlo, a la doctora Catalina, el artículo 59 de la ley 2166 establece una medida de
suspensión temporal de la inscripción de los dignatarios para la protección del patrimonio. Esto es una medida que muchas veces como entidades hemos escuchado a las diferentes organizaciones que nos solicitan la aplicación de dicha medida. Sin embargo, esa medida también se encuentra configurada en la ley como sanción. Entonces, considero importante que dentro del decreto reglamentario se defina la naturaleza jurídica de esa medida para que nosotros podamos, en determinados casos y bajo ciertas circunstancias que el decreto debería reglamentar, aplicarla y así proteger un poco el patrimonio de las organizaciones comunales que vigilamos. Sí, yo creo que más que determinar si es preventiva o sancionatoria, pues en mi análisis muy personal y ahora pues cualquier cantidad de discusión muy válida, para mí es una medida preventiva, ¿cierto? Más que regular si es preventiva o sancionatoria, considero que debe regular en qué términos queda ese dignatario suspendido. Porque es solo un artículo que menciona esa situación, pero no nos dice qué pasa con ese cargo, dice que hasta que determinen las acciones instauradas. Entonces, muchas veces, alguna vez nos pasó con Medellín, nosotros somos la segunda instancia de las decisiones de Medellín, y el dignatario suspendido iba y me decía, pero yo ¿hasta cuándo estoy suspendido? Y Medellín no inició acciones administrativas, ni judiciales, ni fiscales, sino que simplemente inició un proceso administrativo sancionatorio. Entonces creo que debes ampliar el tema de en qué condiciones queda ese dignatario suspendido, qué pasa con ese cargo, para poder hacer uso de esa herramienta y de suspender el dignatario para proteger el patrimonio o de los dignatarios para proteger el patrimonio de la Junta. Gracias, Talina. Sí, creo que hay un aspecto que quisiera, pues, de los panelistas que nos ayude a contestar, y es esa necesidad que tenemos para el tema de regular el término para la actualización de los estatutos. Creo que aquí, dentro de todas las intervenciones que han tenido los diferentes panelistas, nos han mencionado, y ustedes también en sus intervenciones, que hay una necesidad de actualizar los estatutos a la ley 2166. Y eso puede llegar a solucionar en gran medida muchas de las situaciones que se pueden estar presentando en ese momento, en el cual están en una especie de limbo entre la antigua ley y el nuevo ley de ordenamiento comunal. En ese sentido, ¿qué necesidad tendríamos y cuál es esa urgencia de que el decreto reglamentario establezca el tiempo en el cual la organización debe estar? Ya para terminar, nuevamente quiero agradecer a la Federación Comunal de Bogotá, que me designó aquí como vocero. Espero haberlo hecho bien. Lo segundo, la ley es la ley. La ley dice que hasta el 18 de diciembre, la fecha en que se pidió la ley, se deben aprobar el estatuto. Si un decreto no puede cambiar la ley. Otra cosa es que de hecho en la práctica nunca se cumplan las leyes, porque los congresistas la hacen para que la violen. Pero yo diría que para un decreto no se puede, habría que introducir los estatutos, un concepto mucho más flexible para modificar la ley. Nosotros desde la Acción Comunal seguiremos promoviendo que se recuerden los estatutos. Hay muchas propuestas circulando, pero finalmente, director, yo quiero rogarle, por lo menos hay un tema que plantearon algunos comunales muy críticos, amenazas, aunque no es el tema, pero muy sencillo, muy sencillo. Amenazas es un tema porque es que la Acción Comunal está poniendo la mayor cantidad de amenazados y de víctimas en Colombia. Y eso, el padre debiera tener una sección estudiante para eso. Y finalmente lo siguiente, miren, yo sí quiero insistir. No, director, nosotros desde la Acción Comunal, cuando se acabó la Acción Comunal desde el 90, yo fui presidente de la Confederación del 91 al 2002, que sacamos la ley comunal, establecimos que la inspección, control y vigilancia volviera a la entidad del Estado. Vimos nosotros, eso no nos lo regalaron. Pero en el marco de la Constitución, fuimos nosotros que dijimos eso, una ley que salió del 97. Entonces, nosotros no es que le tengamos bronca al Estado, lo que queremos es que las instituciones cumplan con la Constitución y la ley. Por eso he tratado de ser riguroso aquí en las normas. Yo no he dicho nada que no pueda parar en una norma. En ese sentido, insisto, me parece fundamental para la formación que el IDEPAC construya con la Federación Comunal, con las adjuntas, con la metodología, en el marco del diálogo de saberes, que es lo que dice la ley, promoción de formadores, artículo 103. Construyan las metodologías para que los comunales en la base, en el marco de esa metodología, aprendan a estudiar, porque jamás el IEPAC ni ninguna entidad del Estado tendrá la capacidad suficiente para ir a todo lado. Pero si una metodología que circule y se masifique fácilmente.
en eso, si ustedes creen, director, que somos útiles, con mucho gusto. Y no estoy diciendo que mi nombre allí como asesor, no. Desde afuera, con mucho gusto podemos hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Montes. Creo que con las preguntas que hemos abordado el día de hoy nos quedamos con bastantes conclusiones. Yo creo recoger que en efecto existe una necesidad de hacer la reglamentación de las funciones de inspección, vigilancia y control. Varias cosas que ustedes también mencionaron frente al tema de que ojalá en esa oportunidad se puedan hacer esa estandarización de los procesos, la reglamentación en temas de capacitación y en algunos aspectos específicos, que eso nos pueda ayudar a todos a tener muchísima mayor claridad frente a los diferentes procesos que debemos realizar en el marco de la ley. Agradezco mucho al director del EPAD, al señor Guillermo de la Federación, la doctora Catalina Kevin de la doctora Catalina Kevin de Antioquia, y pues todos estos conversatorios, conclusiones, constarán en un documento que pues esperamos compartirles. Muchísimas gracias a todos. A ustedes, muchísimas gracias.